La Iglesia Evangélica Independiente Getsemaní y sus obras presentan su programa Un Mensaje de Esperanza. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Hablemos un poco en esta mañana acerca de la doctrina de la regeneración. La doctrina de la regeneración. Leamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué podemos entender como regeneración? Pues leyendo este Evangelio de San Juan entendemos que ser regenerado es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, experimentar un nuevo nacimiento. Amigo, usted tiene una fecha de nacimiento que usted recuerda. Es el día que usted celebra su cumpleaños. Ese día usted nació según la carne. ¿Pero conoce usted alguna fecha en la que haya usted nacido según el Espíritu? ¿Tiene usted un doble cumpleaños, por decirlo de esta manera? ¿Usted recuerda esa fecha en la que usted nació? Ese día es el día en que usted nació de la carne. Pero es necesario que usted participe de otro nacimiento, que usted vuelva a nacer, pero ahora del Espíritu. Nacer de nuevo es lo que la Escritura enseña como ese acto a través del cual Dios obra en nosotros la regeneración. Es un acto en el que Dios, por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, actúa en nosotros para hacernos criaturas nuevas, para cambiar nuestra naturaleza. La palabra de Dios habla, por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, los primeros versículos, hablan de una naturaleza corrompida, de una naturaleza de desobediencia, de una naturaleza de ira en los hombres. Es como el apóstol Juan lo menciona, necesario un cambio en nuestra naturaleza. El apóstol Pedro también, ya en la enseñanza de la iglesia, dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, que nosotros hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, los que hemos creído en Cristo, los que hemos recibido en nuestra vida el milagro de la regeneración por la obra de la simiente incorruptible, que es la palabra, y por la obra del Espíritu Santo, que es Dios obrando en nosotros. Pedro dice que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, es decir, que hay un cambio en nuestra naturaleza. Hemos sido cambiados, hemos sido transformados. El profeta Ezequiel habla del alcance de esta regeneración en la naturaleza del hombre. Habla en el capítulo 11 y en el capítulo 36 del libro de Ezequiel, habla de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo. Un corazón regenerado y un espíritu regenerado. El apóstol Pablo habla en sus cartas a los romanos de una mente renovada. Y aún podemos dar testimonio de que aún el cuerpo es renovado en la regeneración. ¿Por qué es necesaria la regeneración? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? El Señor Jesucristo dijo a Nicodemo: para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios, para poder tener esta experiencia maravillosa espiritual de la adopción y para poder tener amplia entrada en el reino de los cielos, nosotros tenemos que experimentar la regeneración, el nuevo nacimiento, que cambie todo nuestro ser, todo nuestro ser. Para nosotros es imposible hacerlo. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Nuestra fuerza de voluntad no alcanza para eso. Las religiones tampoco tienen esa propiedad. Es algo inútil que nosotros intentemos cambiarnos a nosotros mismos.
Usted, quizá amigo que me escucha, lo habrá intentado en alguna vez cambiar algún hábito malo o adquirir algún hábito bueno y se habrá dado cuenta de que por un poco tiempo lo logra y después no se puede mantener en esa naturaleza nueva. Es tan imposible como dice el profeta Jeremías que un etíope cambie el color de su piel o que un leopardo pueda quitarse sus manchas. Nosotros no podemos hacerlo. Por eso decimos, conforme a la Escritura, que solamente Dios nos hace renacer, que solamente Dios nos regenera por medio de su palabra. Vamos a leer cómo lo dice en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, usando el elemento de la palabra. Por eso es tan necesario que usted lea la Sagrada Escritura y que usted oiga la predicación del Evangelio, porque por oír la palabra usted estará siendo regenerado. Dice en primera de Pedro 1, 22 y 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Hay quienes quieren tener una vida nueva, un ser nuevo, una personalidad nueva a partir de simiente corruptible. ¿Cómo que? ¿Qué es simiente corruptible? Hay quienes practican el yoga para ser mejores personas. Eso es simiente corruptible. Hay quienes practican el vegetarianismo, hay quienes practican religiones, filosofías, hay quienes entran a grupos de autoayuda para pretender regenerar su persona. Eso es simiente corruptible. A través de esa simiente no se logra renacer. Somos renacidos de simiente incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? El apóstol Pedro dice, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra nos cambia. La palabra nos hace comprender. La palabra alumbra nuestro entendimiento, la palabra quebranta nuestro orgullo, la palabra abate nuestros razonamientos, la palabra nos limpia, nos santifica, nos va cambiando, nos va regenerando, por medio de la obra también del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a leer cómo lo dice en Tito, capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo dice ahí la Sagrada Escritura respecto a la obra del Espíritu Santo en el acto de la regeneración del hombre? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a cambiar nuestra persona. Es el Espíritu Santo que cuando venga sobre nosotros nos mudará en hombres y mujeres nuevos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que están estos dos elementos de la gracia divina, la persona del Espíritu Santo, la palabra de vida, que son los elementos, podríamos llamarlo así, que Dios pone para que su santa influencia ejerza sobre nosotros poder y entonces nosotros seamos regenerados por la palabra y por el Espíritu Santo. Pero sí hay una parte que le toca al hombre hacer. ¿Qué le toca al hombre? Ejercer la fe y arrepentirse, volverse del pecado. Si el hombre se arrepiente y si el hombre cree, está haciendo la parte que le toca en cuanto a la regeneración. Pues por la fe en la palabra y por el arrepentimiento es que el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Aunque a fuerza de decir verdad tengo que decirle que también el don de la fe y el don del arrepentimiento provienen de Dios. Todo lo que tiene que ver con nuestra salvación proviene de Dios. Aunque hay acciones que determinadamente nos toca hacer a nosotros, pero aún esas acciones no las podríamos hacer si no fuera por la gracia divina, si no fuera por la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas, si no fuera por la provisión que Él hace de palabra y de luz y de poder para nosotros.
Amigo que me escuchas, amado hermano, la regeneración es tan necesaria porque esto va a determinar nuestra entrada al reino de los cielos. No es que tanto vayas al templo, no es que tanto sepas de la Biblia, no es qué religión profeses. La palabra de Dios dice que únicamente los que nazcan de nuevo podrán entrar en el reino de Dios. De ahí que sea tan importante que meditemos en esto. No es solamente la etiqueta religiosa que tengas, cómo te nombran los demás o cómo te autonombres tú. La pregunta aquí es, ¿eres regenerado? ¿Has nacido de nuevo? ¿Son tus caminos diferentes a los que transitabas antes? ¿Tienes una mente nueva, un espíritu nuevo, un corazón nuevo, sentimientos, emociones, pensamientos, palabras, acciones nuevas? ¿Eres una nueva criatura? ¿O solamente tienes los vestidos de una religión? Tienes que nacer de nuevo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para hacer la voluntad del Padre, tenemos que ser hombres regenerados. No podremos nunca hacer la voluntad del Padre Celestial, no podremos nunca hacer la voluntad de Dios ni obedecer sus mandamientos si no tenemos la experiencia de la regeneración. Tenemos que volver a nacer. Tenemos que experimentar este milagro en nuestras vidas de transformación que solamente Dios puede hacer. ¿Cómo está accesible para ti? Ya decíamos, por medio de la fe, por medio del arrepentimiento. Déjame leerte un ejemplo que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, respecto a los habitantes de Éfeso. Dice, en Hechos 19, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Estoy leyendo en Hechos 19, 18. Muchos de los que habían creído, ahí está la fe, venían confesando y dando cuenta de sus hechos, ahí está el arrepentimiento. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué es lo que vemos en este ejemplo? Que aquellos hombres y mujeres que en Éfeso antes habían practicado la magia, habían ahora creído en el Señor Jesucristo y se habían arrepentido confesando y dando cuenta de sus hechos. Y estaban abandonando esa práctica. Estaban empezando a vivir una vida nueva. ¿A partir de qué se empieza a vivir una vida nueva? A partir de la fe en Cristo y a partir del arrepentimiento. Cuando permitimos que el poder de su palabra y el poder de su Espíritu Santo actúe en nosotros. Amigo que me escuchas, necesitas nacer de nuevo. Necesitas volver a nacer para que puedas entrar en el reino de los cielos y así pasar a la eternidad con Dios. Considéralo, ora, búscalo. Está cercano a ti, porque Dios es bueno, es un Dios de gracia, que provee los recursos para que tú te salves, para que tu vida cambie. Además, tú sabes que lo necesitas, ser hecho una nueva persona. Y solo Cristo puede hacerlo. Pídeselo con todo tu corazón y Él te cambiará. Que Dios te bendiga. La Iglesia Getsemaní pone a su disposición los números telefónicos para que se ponga en contacto con nosotros. 777-177-0065 y 777-162-2323. Les repito, 777-177-0065 y 777-162-2323. Le invitamos para que nos siga escuchando todos los días por esta misma estación, a las 6 de la mañana, después de escuchar el himno nacional. Su programa, Un Mensaje de Esperanza. Gracias por su atención. Dios les bendiga.